Buenos días a todos por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras. Les agradecemos a los que nos sintonizan por las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Letras y por seguir estas transmisiones en torno al homenaje por el 7º centenario del fallecimiento del poeta italiano Dante Alighieri. En esta ocasión recibimos al doctor Jorge Alan Flores Flores, quien nos presenta la conferencia magistral Borges y Dante. Tenemos el placer de presentar al doctor... Disculpa, apenas empecé a grabar, todavía no transmito. Nomás que empecé a grabar un poquito antes de transmitir. Ya, ahí te mando un mensajito en cuanto esté transmitiendo en Facebook. Disculpa. No te apures. Buenos días a todos. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les agradecemos que nos sintonicen por las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Letras y por seguir estas transmisiones en torno al homenaje por el 7º centenario del fallecimiento del poeta italiano Dante Alighieri. En esta ocasión recibimos al doctor Jorge Alan Flores Flores, quien nos presenta la conferencia magistral Borges y Dante. Tenemos el placer de presentarlo. El doctor Jorge Alan Flores Flores posee la doble licenciatura en Derecho y en Filosofía, doble maestría en Humanidades y en Derechos Humanos, y es doctor en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Titulado con mención magna cum laude, es también especialista en Estudios de la Frontera México-Estados Unidos y tiene diplomados en Gobierno y Dirección Pública y Económica. Ha sido becario en programas como el Ixicud y CONACYT, además de haber recibido el 2º lugar del Premio Francisco R. Almada de Crónica Literaria, otorgado por el Instituto de Cultura Municipal en el 2012 y en el 2013, el Premio Estatal de Prevención a las Adicciones, otorgado por el Congreso del Estado de Chihuahua. Aunado a su amplia experiencia en posiciones de liderazgo, en la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente Fiscalía del Gobierno del Estado de Chihuahua de 2010 a 2016, ha colaborado como secretario de Planeación y secretario de Extensión y Difusión en la Facultad de Filosofía y Letras como director editorial de la revista Metamorfosis. Actualmente es secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras en la UASH, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma, con perfil deseable, PRODEP y director editorial de la revista Cuadrata, Estudios de Educación, Artes y Humanidades. Pues un placer para mí cederle la palabra al doctor. Muchas gracias, Anaí. Gracias por el apoyo. Quiero agradecer a Luis Rangel por el apoyo técnico también. A Victoria Montemayor por la invitación y por todas las atenciones que ha tenido conmigo en este evento. Agradecer también al maestro Alex Chávez por la invitación y por la organización de estas jornadas sobre un gran poeta, pienso yo que nos falta estudiar un poco más, que nos falta adentrarnos más en su obra, una obra importantísima para la literatura, para la cultura occidental y como el mismo Borges dijo siempre de Dante, porque además es alimento para el alma y es un goce permanente estar leyendo y releyendo a Dante. Voy a compartir rápido una presentación. Bueno, titulé esta charla Borges, lector de Dante, porque lo que quiero abordar es justamente 3 preguntas respecto a la obra de Dante, particularmente a la comedia, que es lo que más le interesa a Borges.
Pero también quiero hablar un poquito de cómo Borges desarrolla su lectura, cómo Borges aborda a otros autores, qué es lo que surge del comercio de décadas entre Borges y Dante a partir de su lectura y relectura. Entonces, quisiera que nos planteáramos estas tres preguntas al inicio y que posteriormente al final pues, confirmáramos si las hemos podido explorar lo suficiente. No hay una respuesta unívoca a estos tres planteamientos, pero sí considero que son valiosos para entender cómo gira Dante en torno a la obra y a la poética borgiana. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo encuentra Borges a Dante? Es decir, ¿cómo se da este hecho de que Borges se topa con la comedia, la lee, la relee y la incorpora sobre todo a su literatura? ¿Qué papel tiene Dante en la literatura universal? Esto según Borges. Es decir, Borges como crítico, tanto que crítico, ¿qué papel le da a Dante y por qué para Borges es tan importante la comedia en toda la poética occidental? Y por último, ¿qué significado tiene Dante en la obra de Borges? Es decir, cómo logra incorporar el autor bonaerense a la comedia y en general a Dante como personaje en sus textos, porque vamos a encontrar que hay una presencia importante de Dante en la obra borgiana. Bueno, quiero iniciar con una cita de la epístola que Dante le dije acá en grande, perdón. Hay quien dice que esta epístola es apócrifa. Mismo Borges advierte esto en 7 noches. Sin embargo, se sirve de esta sentencia porque va a aparecer no solo en la epístola, sino en otros textos críticos y tiene que ver con una interpretación de la comedia en términos literales y a partir de ahí van a surgir una serie de lecturas y de interpretaciones. Leo la cita brevemente. El estado de las almas después de la muerte y alegóricamente el hombre en cuanto por sus méritos o deméritos se hace acreedor a los castigos o a las recompensas divinas. Es decir, que este es el sentido de la comedia o al menos uno de los sentidos más profundos. Dante recorre este mundo literario que él creó y de lo que se trata es de ir explorando cómo los méritos y los deméritos de las personas se merecen ciertos castigos o recompensas. No se quería hacer otra cosa, ¿no? Lo que queremos situar aquí es lo siguiente, que la comedia lo que busca es hacer este tipo de exploración. Obviamente la comedia es mucho más que esto y eso es lo que Borges se va a encargar de explicarnos y de incorporar a su literatura. La grandeza de la comedia, lo dirá Borges, como lo dice el mismo Harold Bloom, es que resiste diversas lecturas e interpretaciones y que en esas diversas lecturas, interpretaciones, diálogos, es que la obra se engrandece. Es decir, también sería un error circunscribir la comedia a esta sentencia de epístola grande. Obviamente, de lo que se trata es de tener un norte al acercarnos a la comedia, a hacer filología de Dante y a tener en cuenta su obra. Esta diapositiva fue la que más tardé en hacer, porque hay una anécdota muy bella de Borges, del joven Borges, cuando era empleado de una biblioteca, porque a veces luego creemos que los grandes escritores, como decía Piglia, son aerolitos que caen del espacio, ¿no? Borges fue empleado en una biblioteca y tuvo que trabajar y ganaba poco y tuvo que moverse en tranvía. Y fue en este tranvía, no en este tranvía, fue en un tranvía, este es solamente un ejemplo, en donde Borges leía la comedia. Por eso es uno de los episodios más lindos, pienso yo, de la literatura y más sensibles de Borges, porque yo lo imagino como si nosotros vamos en el vivebús o vamos en un camión cualquiera y tomamos un libro y lo leemos y a partir de esas lecturas cotidianas enmarcadas en el tráfico y en el tránsito de nuestra casa, nuestro trabajo, un trabajo, repito, no
no muy deseado por Borges en aquel tiempo, es que descubrimos un gran poeta, pero que también realizamos una gran lectura, una de las lecturas más poderosas de Dante, que es la lectura borgesiana. Tendríamos que imaginar en este tranvía a un Borges joven con sus lentes gruesos, leyendo en una edición del bolsillo a Dante, en una página la versión en inglés vertida por Carle, lo relata él, y en el otro lado los versos en italiano. Leía primero una página en inglés, luego leía en italiano, luego las comparaba y eventualmente la magia ocurrió, relata él, cuando pudo leer directamente del italiano la comedia. Grosso modo, esto, en esta cita está esto que acabo de referir, ¿no? Borges conoce a Dante cuando estaba empleado, cuando tiene que moverse todos los días para llegar a su empleo, y el primer acercamiento de Borges con Dante es por esta versión en inglés. Eso es muy de Borges. Borges, lo sabemos, él dice que el Quijote lo leyó primero en inglés, cuando lo leyó en español pensó que era una muy mala traducción, lo dice en tono de broma, pero la biblioteca inglesa y la influencia de su abuela, de su padre también, le permitía hacer ese tipo de lecturas. Y por eso las lecturas borgianas son, como él lo dice, lecturas hedónicas, lecturas libérrimas y lecturas altamente creativas. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de estar leyendo distintas versiones de textos, compararlas y también hacer un juego interlingüístico entre las mismas versiones. Leo nada más una parte del último párrafo para tenerlo en cuenta. Ya entonces observé que los versos, sobre todo los grandes versos de Dante, son mucho más de lo que significan. El verso es, entre tantas otras cosas, una entonación, una acentuación muchas veces intraducible. Más adelante vamos a hablar de la entonación y lo que significa para Borges y en la poética borgiana el que un poema, un poeta, un verso sea entonado, la misma prosa también, la literatura, para Borges la entonación es uno de los aspectos más importantes de una obra literaria y que está reservada a muy pocas obras y a muy pocos poetas, porque la entonación es canto, es la poesía en el sentido más elemental, pero también en el más instruible, más auténtico. Borges se da cuenta en estas primeras lecturas que la comedia no solamente es esta narración donde, como decíamos, refiriéndonos a la epístola, Dante explora los méritos y deméritos, es decir, no es un texto moral, o no es solamente un texto moral, sino que Borges se da cuenta del gran esmero que Dante realizó al escribir cada uno de los versos, y que esos versos son poéticos, profundamente entonados, por eso intraducibles muchas veces, como dice allí, y por lo tanto le dan a la obra, le dan a la comedia una dimensión adicional a la mera expectación de ver cómo es el infierno. Yo creo que cualquier lector, todas y todos nosotros, cuando nos hemos acercado a la comedia, lo primero que nos llama la atención es cómo será el infierno, cómo será el purgatorio, cómo será el cielo, particularmente el infierno, ¿no? Yo creo que es un tema sumamente atractivo. Bueno, Jorge nos dice, la comedia no es solo eso, es mucho más, y por eso es tan importante como pieza literaria. Eso lo observé desde el principio. Cuando llegué a la cumbre del paraíso, cuando llegué al paraíso desierto, ahí, en aquel momento en que Dante está abandonado por Virgilio y se encuentra solo y lo llama, en aquel momento sentí que podía leer directamente el texto italiano y solo mirar de vez en cuando el texto inglés. Leí así los 3 volúmenes y en esos lentos viajes de tranvía. Después leí otras ediciones. Esta cita es de 7 noches de la conferencia sobre la comedia. Y bueno, Borges también reconstruye ese relato de una manera preciosa, ¿verdad? Porque en cuanto está llegando a la cumbre del texto, es decir, en el paraíso, por fin logra leerlo directamente en italiano. Y eso significa que por primera vez es capaz de gozar
de comprender, de entender la entonación de los versos. Seguramente por eso Borges lo relató de esta manera, no tiene por qué ser real la anécdota en el sentido tradicional de lo que llamamos real, pero es altamente literaria, ¿no? Voy en el tranvía leyendo y de pronto cuando la comedia llega a su punto más alto, soy capaz de descubrir esta otra capa más auténtica, más poética, según Borges. Bueno, la comedia según Borges. Borges, a partir de ese encuentro tan, decía yo, tan bello entre el lector y el texto, uno de los aspectos también más importantes de la literatura, el goce que se da cuando leemos un texto y la experiencia estética que surge entre el contacto del lector y el texto, es lo que hace que todas y todos estemos aquí al final del día, ¿no? La búsqueda de estas experiencias. Más allá de esta primera lectura, Borges continúa estudiando la comedia. Hay que decir que Borges ni como crítico ni como estudioso es académico en el sentido tradicional. Más bien es un crítico marginal, pero altamente creativo. Es un estudioso poco sistemático, pero sumamente profundo en las conclusiones a las que llega, y él se da cuenta, por eso puse este parrafito, de tres aspectos bien interesantes que tienen que ver con la lectura y los comentarios y la crítica de la comedia. Dice Borges, comprobé que en las ediciones más antiguas predomina el comentario teológico, en las del siglo XIX el histórico y actualmente el estético. Eso es bien importante porque nos dice de manera indirecta, primero, que la comedia resiste estas tres lecturas. Nos dice también que estas tres lecturas son importantes y nos está hablando también de la historicidad de la crítica. ¿Sí? Nos dice, primero nos importó de la comedia el comentario teológico o moral, diría yo también, un poco la geografía del infierno, todas estas trabas, todas las recompensas, las sanciones que llevan los personajes, su relación con la divinidad, obviamente. Quizá de ahí viene el tema de llamarle la comedia divina. Sabemos que los filólogos cuestionan también este nombre, porque Dante hablaba de una comedia solamente como tal. Después, en el siglo XIX, ya después de Hegel, ¿verdad? Ya después de Marx, el comentario histórico. Es decir, se vuelve importante saber en dónde está históricamente situada la comedia. Y actualmente dice el estético. Obviamente a Borges eso le interesa más. Borges es un lector, repito, hedónico, libérrimo, y que se centra en la estética. Es decir, que por primera vez pudimos estudiar y gozar y hacer críticas sobre la belleza de los versos de Dante. Libres del comentario moral, libres del comentario teológico, histórico y de otro tipo de comentarios. Dice el mismo Borges, lo que nos hace notar la acentuación de cada verso, una de sus máximas virtudes de Dante. Pero al margen de que Borges se incline por este tipo de lectura, también es importante notar que la comedia, repito, tiene todas estas dimensiones. Es un libro que nos habla bastante de historia, es un libro con comentarios, repito, teológicos, es decir, es una teología en sí misma o parte de una teología. Obviamente se pueden realizar discusiones importantes en torno, repito, a la justicia, a la moral, y además es bella, ¿no? Entonces, como decía Lord Byron, el doctor Johnson, cuando se preguntaba si es posible un mejor pan que el que se hace con el trigo, bueno, quizá la comedia es ese mejor pan que el que se puede hacer con el trigo. Bueno, la precisión. Para Borges es muy importante la precisión poética. No podemos entender los cuentos de Borges sin esta capacidad de condensar la prosa y de decir en pocas palabras y en pocas cuartillas lo que otros poetas dicen en muchas. Eso es algo que Borges puso enfrente, ¿no? Cuando empezó a escribir y fue cuestionado en sus inicios
porque obviamente también hay consecuencias que tienen que ver con la precisión cuando un escritor redacta, ¿verdad? Se sacrifican algunos aspectos también que sí se pueden explorar con mayor soltura en una narrativa más extensa. Sin embargo, Borges llevó esto al punto más alto. No es que otros antes no lo hayan hecho, simplemente que Borges lo llevó a una de sus mejores expresiones. Pero bueno, Borges también valora que la comedia es un texto preciso. A pesar de que es muy grande, es muy amplio, son muchísimos versos, la manera como está escrita hace que el lector no se canse, o al menos esa ha sido mi impresión mucho tiempo. Es un libro fácil de llevar. Es un libro, si lo reflexionamos bien, que se lleva bien con los viajes, es decir, con el acompañamiento, porque es un libro que nos permite, que no tiene esa manera de atorarnos como lectores. Pero bueno, ¿qué significa precisión? Precisión, como dice Borges en este primer párrafo, no tiene que ver simplemente con una simplicidad. Nunca debemos entender precisión con simplicidad ni con simplismos. La complejidad es un aspecto muy, muy importante tanto en la comedia como en la propia obra borgiana. Dice así, ¿no? Aquí es una crítica que hace Borges tanto a Petrarca como a Góngora. Dice, o para Góngora, todo cabello de mujer es oro y toda agua es cristal. Ese mecánico y grosero alfabeto de símbolos desvirtúa el rigor de las palabras y parece fundado en la indiferencia de la observación imperfecta. Dante se prohíbe ese error. En su libro no hay palabra injustificada. Es decir, que la identificación entre el cabello de la mujer es oro y toda agua es cristal, finalmente acaba, en palabras de Borges, de ser grosero y de ser símbolos desvirtuosos. ¿Por qué? Porque no atienden un aspecto individual de la imagen que se está tratando de comunicar, que se está tratando de narrar. Dice Borges, en su libro no hay palabra injustificada. Aquí quiero traer a colación una idea que siempre me ha gustado mucho de Italo Calvino, que está en su texto, un texto maravilloso de unas propuestas para un nuevo milenio. Creo que son 6 o 7 propuestas para el nuevo milenio, que son una serie de conferencias que iba a dictar en Harvard y no pudo dictarlas finalmente, pero en una de estas ideas que él desarrolla es que en el cuento, perdón, todo objeto debe ser un objeto sagrado. Es decir, que cuando el escritor narra un florero, ese florero tiene que ser el florero, es decir, tiene que encarnar la sacralidad, tiene que tener un lugar indispensable, único, como es la historia universal para Borges también, dicho sea de paso. Es decir, no hay objetos accesorios, todo tiene que ser esencial en el cuento, dice Italo Calvino. Entonces, cuando escriban algo, tienen que pensar de esa manera. Dante, hablando con Calvino, logra esto, o hace esto, o quizá Calvino, italiano, también lo sabía y por eso lo incorporó en su poética y en su narrativa. No hay palabra injustificada, todo tiene su sitio, todo tiene su peso específico, todo está ahí por algo, nunca de adorno, nunca por facilidad. Esa creo que es la tarea o la ética más importante del escritor. Dice, la precisión que acabo de indicar no es un artificio retórico, eso es bien importante. Esa afirmación de la probidad, por lo que decía, ¿no? De la probidad, yo creo que queda mejor. De la plenitud con la que cada incidente del poema ha sido imaginado. Lo mismo cabe declarar de los rasgos de índole psicológica, tan admirables y tan modernos. De tales rasgos, importante, por eso lo dejé, como entretejido el poema, citaré algunos. Pongo un ejemplo aquí que queda muy bien. Las almas destinadas al infierno lloran y blasfeman de Dios. Pecadores, personas malas en este sentido, ¿no? Estamos hablando. Luego dice Dante, al entrar en la barca de Carón, su temor se cambia en deseo y en intolerable. Bellísimo, porque no define
la maldad de las personas como algo deleznable. Es decir, tiene unos matices, o al menos no la define únicamente así. Las almas destinadas al infierno lloran y blasfeman de Dios, pero cuando se acercan, ¿sí?, esa blasfemia se convierte en deseo y en intolerable. Hay algo vivo también en esos personajes. Bueno, la entonación, ya hablamos un poco de eso. Para Borges es muy, muy importante. Sus grandes poetas para él son entonados, son poetas entonados. Inclusive los grandes filósofos que lee, paradójicamente, son filósofos que él considera entonados en su prosa. Y pone algunos ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, lo compara en algunas ocasiones de su obra a Dante con Shakespeare, al menos en que para él ambos son grandes escritores sumamente complejos, escritores muy musicales en el sentido de la entonación que él desarrolla como idea, Borges. Y dice así, ¿no? Dice, ya entonces observé que los versos, sobre todo los grandes versos de Dante, son mucho más de lo que significan. El verso es, entre tantas otras cosas, una entonación, una acentuación muchas veces intraducible. Ya lo habíamos leído. Eso lo observé desde el principio, se ha comparado a Milton con Dante. Pero Milton, dice Borges, tiene una sola música. Es lo que se llama en inglés un estilo sublime. Esa música es siempre la misma. Harold Bloom va a decir de los poetas que hay poetas que solo tienen un arma, ¿sí? Borges entre ellos, según Bloom, que nos está hiriendo siempre con la misma arma. Y hay poetas, dice el mismo Bloom, como Shakespeare, que tienen todo un arsenal, ¿no? La comedia, la tragedia, el verso, pero dentro de los géneros, una serie de ideas y de temáticas, ¿no? Bueno, hablando un poco con Bloom, para Borges, Dante también no utiliza la metáfora bélica de las armas, pero sí músicas distintas. Dice, en cambio, Dante, como en Shakespeare, la música va siguiendo las emociones. La entonación y la acentuación son lo principal. Cada frase debe ser leída y es leída en voz alta. Eso también es un aspecto que le interesa mucho a Borges. Ya veremos, los grandes versos deben leerse en voz alta, imponen la voz alta, dice. Aquí está esta misma idea. Digo que es leída en voz alta porque cuando leemos versos que son realmente admirables, realmente buenos, tendemos a hacerlos en voz alta. Un verso bueno no permite que se lo lea en voz baja, dice Borges, o en silencio. Dice al final, el verso siempre recuerda que fue un arte oral. Antes de ser arte escrito, recuerda que fue un campo. Es decir, para Borges, por eso la entonación es tan importante, porque nos regresa a ese aspecto esencial de la poesía. Bueno, pasando a otro tema, Dante como ficción borgiana. Voy a poner nada más 2 ejemplos, hay muchos ejemplos. La verdad ya no tuve tiempo de desarrollar más. El primero tiene que ver con un cuento que se llama La historia del guerrero y la cautiva. La primera parte del cuento habla de un duque, no lo nombra ahí Borges como duque, un duque que era un bárbaro que defiende la ciudad de Ravenna y se convierte al bando de los romanos, ¿no? Es decir, es la persona áspera, incivil, que ve Roma, dice Borges, y se enamora de Roma, se enamora de sus edificios, se enamora de su cultura y decide defenderla, ¿no? Es un poco el tema de la traición o de la conversión. El verso es San Pablo, por ejemplo, ¿no? Sería un San Pablo de otra época en ese sentido. Y en la imagen tenemos un muro que se le atribuye a este personaje. Pero aquí lo que me interesa es esta cita que tengo a un costado, donde Borges relaciona a este personaje con el propio Dante y genera o especula de un posible linaje que evidentemente no tiene por qué ser real. Pero en el mundo ficcional y hablando desde el símbolo, es posible y además es muy interesante esta conexión que desarrolla Borges. Dice Borges en este cuentito, no fue un traidor,
los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos, porque el cuento inicia con el epitafio de un iluminado, un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones, los longobardos que culparon al tránsfuga procedieron como él, se hicieron italianos. Longobardos, y acaso alguno de su sangre, Albina, pudo engendrar a quienes engendraron al Alighieri. Este tipo de conexiones borgianas a mí me conmueven bastante, ¿no? Me parece genial cómo logra conectar estas dos historias, cómo las sugiere. El cuento no trata de eso, no vuelve a mencionar a Dante. Los críticos saben que es cuando citan los dos cuentos donde hay más presencia dantesca, van a estar mencionados estos, pero no va más allá Borges. Simplemente nos enuncia que en una historia italiana ahí está Dante, ¿no? Ahí estará. El otro ejemplo, quiero poner, para mí es uno de los más interesantes, es el del falso problema de Ugolino, que tiene que ver con una historia dentro de la propia comedia, círculos reservados a los traidores, que son de hielo, que son glaciales. Ugolino es una persona, es un noble también que ha cometido traición y que ha sido condenado. La traición es el peor de los ¿verdad? De los pecados, en términos de lo que estamos hablando, porque es el más deleznable y porque, dice Borges, no participa en ninguna virtud. Dice Borges, en la ira está el vicio, pero también hay algo de valentía, el arrojo. Y en general, en todas las faltas humanas, en todos los pecados humanos, por eso son de menor grado, hay algo de virtud, ¿sí? En el caso de la traición, no. El traidor difícilmente puede ser justificado, por eso merece la pena, la sanción más severa de todas. Bueno, pero el caso de Ugolino tiene que ver con otro aspecto. Borges realiza una lectura también muy interesante, en la que Ugolino, bueno, es apresado en una torre junto con sus hijos, pero es condenado a morir de hambre. Entonces no tiene que comer. Y el gran problema ahí de Ugolino es que cuando el hambre empieza a hacerse cada vez más intolerable, tiene el dilema o el posible dilema de comer a los hijos, de comerse a los hijos. Esta posibilidad es aterradora. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es contra natura y es contra cultura, en prácticamente todos los aspectos, que un padre devore a los hijos. ¿Sí? O sea que el hijo es la continuación del padre, pero también es la continuación y la extensión en el tiempo del padre, de la sangre, del linaje. Entonces, la condena a la que le imponen a Ugolino y la posibilidad de este acto de devorar a sus hijos lo hace todavía más terrible y hace que el castigo sea mucho más complejo. El tema es cómo está relatado esto en la comedia y qué hace Borges con estos versos de la. Voy a leer unas partecitas nada más. En aquel verso, Ugolino de Pisa, tras narrar la muerte de sus hijos en la prisión del hambre, dice que el hambre pudo más que el dolor. Ese es el verso claro. Y hay que decirlo, ¿no? Está aquí en italiano también y hay varias traducciones, pero vamos a quedarnos con esta de manera genérica. El hambre pudo más que el dolor. Ese verso se puede leer de dos maneras, ¿sí? Y una de las maneras es que Ugolino devoró a sus hijos. O sea, el hambre se impuso sobre el dolor de ver a sus hijos morir, pudo más el hambre, pudo más el apetito. Finalmente Ugolino es un traidor, que podemos esperar de él, y tuvo que devorar a sus hijos, los devoró, y se convirtió en la peor de las personas. O también se puede leer de que no lo hizo, ¿sí? Que el hambre se quedó allí, ¿verdad? Y murió de hambre simplemente. Hay una ambigüedad y a Borges le fascinan esas ambigüedades y a todos nos deberían fascinar esas ambigüedades. Luego voy a explicar cómo Borges eleva la ambigüedad en el texto cuando funciona de esta manera a uno de los rangos metafóricos más altos. Porque permite que el texto se divida en dos.
Y como nunca se resuelve, siempre vamos a tener la duda de qué hizo Ugolino. Continúa, de este reproche debo excluir a los comentaristas antiguos para quienes el verso no es problemático, pues todos interpretan que el dolor no pudo matar a Ugolino, pero sí el hambre. Es la interpretación más literal y fácil. Sin embargo, está la duda de este verso. Reconsideremos la escena. En el fondo glacial del noveno círculo, Ugolino roe infinitamente la nuca de Ruggieri. Ruggieri es la persona a quien traicionó, ¿no? Y se limpia la boca sanguinaria con el pelo del réprobo. Alza la boca, no la cara. De la feroz comida cuenta que Ruggieri lo traicionó y lo encarceló con su... Por la angosta ventana de la celda vio crecer y decrecer muchas lunas hasta la noche en que soñó Ruggieri con sus hambrientos mástiles. Bueno, al final dice, Ugolino, movido por el dolor, se muerde las manos. Los hijos creen que lo hace por hambre y le ofrecen su carne que él engendró. Es la parte también más difícil, ¿no? Del relato y más interesante. Imaginarlos a los hijos, creo que los nietos estaban también ahí en la misma prisión, ver sufrir al padre y ofrecerle su carne. Decirle, toma esta carne que tú engendraste, ¿no? La puedes tener. Entre el quinto y el sexto día los ven, uno a uno, morir. Después se queda ciego y habla con sus muertos y llora y los palpa en la sombra. Después el hambre pudo más que todo. Bueno, esta es una imagen de Dante. Ahí está Dante. Perdón por la imagen, que no encontré una en estos sellos que interfieren, ¿no? No podemos apreciarla bien. Pero ahí está Ugolino devorando a Ruggieri, cráneo, y ahí está Dante viendo y juzgando, ya saben, ¿no? En el infierno. Pero esta me interesa más, porque esta escultura creo que relata muy bien la lectura borgiana y esta ambigüedad del verso. Fíjense qué interesante, que de un verso de Dante, un verso trivial, posiblemente trivial, surja tanta cultura, tanto arte, tanta literatura misma, ¿no? Por eso es importante la comedia. Bueno, ahí está Ugolino, muriéndose de hambre o sintiendo el hambre, con los dedos en la boca, y están los hijos sufriendo con él. Y la cita que tengo acá es de la propia comedia, dice, Padre, más corto será el duelo si comes de nosotros. Tú que vestiste nuestra carne, desnúdala si quieres. Finalmente, todos ellos están condenados a muerte, y en efecto, ¿verdad? Van a morir de hambre, tarde que temprano. El duelo será más corto, ¿no? Pero este momento en que el hijo le ofrece su propia carne al padre es una cosa estremecedora. Y el rostro de Ugolino lo dice, ¿no? Aquí está el detalle de este mismo trabajo, ¿no? De esta misma escultura, el sufrimiento de Ugolino. Ahora, ¿por qué es tan importante, según Borges, el que en ese verso exista esta ambigüedad? Esta cita que tengo acá es de un ensayito de Borges que se llama, el final de un ensayo que se llama La muralla y los libros, que habla de un emperador chino y otras cosas, ¿no? Muy interesante, pero al final Borges nos deja a manera de testamento, de tarea, esta definición que me parece importante. La música, los estados de la felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo. O algo dijeron que no hubiéramos debido perder. O están por decir algo. Esta inminencia, lo tengo en negritas, que es la parte que más me interesa, esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho espiritual. Esta inminencia de una revelación que no se produce. Nunca sabremos si Ugolino devoró a los hijos o no los devoró. Y eso es lo que hace esa revelación que no se produce, o esta inminente revelación que no se produce, es lo que hace que sea tan interesante este problema de Ugolino y que enriquece la propia lectura de la comedia y las lecturas posteriores. Pero Borges se da cuenta de todo esto, ¿no? Es muy interesante. Borges es un gran lector. Siempre lo dijo, ¿no? Que quería ser recordado más como lector que como escritor. Y sí, es el lector. Bueno, esta es otra cita que tengo que tiene que ver con esto mismo, ¿no? Esta ya es una especulación muy borgiana también, que aparece mucho en los cuentos.
Y tiene que ver con que lo que hace Borges al encontrar estos dilemas en la literatura y al explorarlos, y llevarlos a sus últimas consecuencias, es como si crearan otras nuevas historias, otras nuevas literaturas, otras nuevas mitologías, diría él, dentro de la misma obra. Y por eso es tan interesante que él hace. Dice, en el tiempo real, en la historia, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina y pierde las otras. ¿Sí? Esa es la vida humana y ese es el drama de la vida humana del propio Aristóteles, ¿no? Decidimos y lo demás, lo que no decidimos o lo que no realizamos, pues se queda en la ausencia, en el olvido, en el no ser. Pero dice Borges, no así en el ambiguo tiempo del arte. En el arte, en la literatura, no opera de la misma manera y por eso es importante el arte. Hamlet, en ese tiempo, es cuerdo y es loco. En la tiniebla de su torre, el hambre, Ugolino devora y no devora los amados cadáveres. Y esa ondulante imprecisión, incertidumbre, es la extraña materia de que está él. Así, con dos posibles agonías, los ayudantes, eso es muy borgiano, ¿no? Borges le encanta estar haciendo este tipo de despliegues dentro de su propia literatura. Tiene un cuento que lleva esto al extremo, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan, pero aparecen muchos más. No sé si vaya bien de tiempo, Anaí, o puedo continuar o interrumpimos, tú me dices. Son las 10:43. No sé si quieras esperar si hay preguntas o continuar. Ok, Como tú desees. bueno, pues voy a avanzo un poquito y luego tú me dices si hay algo para dialogar. Okay. Bueno, Dante como creador es otro tema muy borgiano, ¿no? Borges tiene un ensayo muy importante que se llama Kafka y sus precursores. Y ahí Borges nos dice algo fascinante. Dice, todo escritor crea a sus predecesores. Usualmente sería al revés, ¿no? Borges dice, no, el gran escritor crea sus antecedentes, sus precursores. Y Borges, en cierta manera, hace de Dante un precursor de su propia obra. En cierta manera, no en todo, porque Dante tampoco se puede ceñir a la obra borgiana. Por más que yo quiera Borges, Dante es más poeta y es más importante que el argentino. Sin embargo, cierta parte de la obra de Dante sí es aprisionada por el genio y por el talento borgiano, o al menos hay un esfuerzo de eso, que Borges lo hacía con todo, dicho sea de paso. A Borges le llama la atención la estructura y sobre todo la intención que tiene Dante de escribir la comedia. O sea, él ve a Dante como poeta en el momento en el que se le ocurre escribir un libro tan raro como lo es la comedia. Aunque sería que es muy interesante, ¿no? Piensen ustedes si hay algún escritor que esté viendo esto, escritora, ese momento en el que decides escribir la comedia. Es un momento rarísimo, y es rarísimo en la historia no solo de la literatura, de la humanidad, porque además lo lleva a cabo, ¿no? Es consecuente con esto. No era un encargo, era una, por decisión propia, ¿no? Y para eso Borges cree que Dante tuvo que convertirse en una suerte de Dios, que para Borges el escritor y el Dios son muy parecidos. La única diferencia entre Dios y el poeta es una diferencia de cantidad, no de cualidad. Así como el poeta, el escritor inventa y la escritora, la poetisa, inventan personajes, pues Dios nos inventa nosotros. Es la misma. Y Borges empieza a adentrarse en cómo hace Dante eso para que la comedia le salga también. Él llega a la conclusión de que Dante tuvo que entrar como personaje de su comedia, no por ególatra, no por narcisista, no por querer verse ahí, sino más bien como antídoto a los juicios morales que iba a emitir. Esa es la conclusión de Borges, muy, muy inteligente y me parece bastante sensata. Y por eso Dante a veces reacciona de manera ambigua a los propios castigos y premios que se dan. ¿Por qué? Porque la idea es que él no se viera como el creador artificial de la comedia, sino un personaje. Es decir, está dentro de ella misma. Bueno, dice aquí lo que tenemos.
La noción panteísta de un Dios, perdón, que también es el universo, es el panteísmo, ¿verdad? De un Dios que es cada una de sus criaturas y el destino de esas criaturas es quizá una herejía y un error si la aplicamos a la realidad, pero es indiscutible en su aplicación al poeta y a su... Es decir, para Borges, el poeta es un panteísta, pero Dante es el panteísta por antonomasia. ¿Por qué? Porque la comedia lo que busca es crear esta visión sinóptica total de las ideas básicas que son las que están en la epístola, ¿no? Y aquí dice un poco, recrea, perdón. Esta cita que tengo acá es de un cuento de Borges que se llama Las ruinas circulares, en la que el personaje hace algo parecido, o Borges lo podría concatenar con esta misión de Dante, que no es otra que la misión del propio poeta, solo que para tomar distancia de la obviedad se trata de una persona que quiere soñar a otra persona, imaginarlo. Así como el poeta crea personajes, crea escenarios, crea lo que fuese y se sirve de la libreta o del cuaderno o del ordenador, así esta persona tendría que estar pensando a otra persona para darle vida. Porque finalmente, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? No otra más que la presencia en la mente de algo, ¿no? Como decía el gran filósofo Berkeley, que tanto hizo Borges y el papá de Borges, ¿no? Bueno, de eso se trata ese cuento. Y en ese cuento, el final, en el final, este sacerdote o esta persona que estaba creando a otra persona muere y se da cuenta, dice él, que otro estaba soñando. Voy a leer esta parte. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y al absolverlo de sus trabajos, caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba sueño. Es decir, así como el poeta sueña a sus personajes, alguien nos está soñando a nosotros. Borges siempre llega a esa conclusión. Por eso morimos, ¿verdad? No morimos. Nos quedamos materia para el olvido, diría Borges. Este es otro ejemplo de esto mismo. Este es de un cuentito, una prosa breve que se llama Everything and Nothing, en el que habla de Shakespeare. Para Borges, Shakespeare es el poeta, así como Dante también lo es, pero sobre todo Shakespeare es el poeta creador de personas. Y el cuento se trata de que Shakespeare, al final de su vida, ve a Dios y dialoga con él, ¿no? Dice, la historia agrega que antes de morir, antes o después de morir, se supo frente a Dios y le dijo, yo que tantos hombres he sido en vano, Shakespeare, los grandes personajes Shakespeare están ahí, obviamente, ¿verdad? Pero se refiere, quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino. Yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, Shakespeare. Y entre las formas de mi sueño estabas tú, que como yo eres muchos y nadie. Esta parte es conmovedora porque es un diálogo entre Dios y un poeta. Es decir, para Borges el poeta es una de las formas o de los oficios, de las formas de vida más altas que hay. Porque Dios mismo es poeta, ¿no? Es lo que está tratando de decirnos. Porque somos materia para el arte, lo dice también en otra parte. Bien, ese es unos versos de un poema dedicado a Baruch Spinoza, un filósofo panteísta que hizo algo parecido y que a Borges le interesa mucho. Y dice, alguien construye a Dios en la penumbra, nada más que aquí es al revés. No es el poeta que escribe, inventa a la persona, al personaje, sino el poeta o el filósofo en este caso que inventa a Dios. Alguien construye a Dios en la penumbra. Ese sería un ejercicio para las y los escritores bien interesante, de escribir cómo es Dios. Un hombre engendra a Dios, es un judío de tristes ojos y piel cetrina, lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina, no importa, el hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada. Sobre todo a Borges le conmovía bastante el que, bueno, tengo ahí, no,
¿Ya termino, Anaí? Si quieres, sí, para poder Sí. dar paso a uno de los comentarios que nos dejaron en Facebook. Ah, muy bien. Tú me dices. Entonces voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias por esta conferencia tan interesante, doctor. En Facebook, Grace Armenchea nos comenta que qué interesante y que qué interesante. Podríamos ver también la idea inversa de Cronos que devora a sus hijos con ferocidad para evitar su caída. Y por otro lado, los hijos de Ugolino ofreciéndose a ser devorados para no permitir la muerte de su padre. Sí, es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. Sí, cierto, fíjate, yo nunca lo había pensado en términos o contrastarlo con Cronos. Cronos, todos conocemos esta representación, la pintura de Cronos, ¿no? Tremendo, donde está devorando a sus hijos y que tiene tanto peso en la mitología griega, que es la mitología más importante de todas, es la más fina, la más acabada. Ahora, lo interesante, si nos ponemos a pensarlo, es que en efecto Cronos devora a sus hijos porque no quiere ser suplantado. Es decir, si se me permite el comentario, podríamos decir que es un acto político en el sentido de que quiere conservar el poder, Cronos, ¿no? Y por eso ese acto de crueldad, porque devorar a un hijo tremendamente cruel, tremendamente inhumana, contra natura, etc. En el caso de Ugolino, pues ya estamos desde luego tendríamos que hablar del amor también del padre y del padre al hijo, en este caso del padre a los hijos y a los nietos. Y por eso el castigo es tan terrible también, porque yo me lo imagino así, ¿verdad? Los hijos ofrecen la carne al padre por amor, por un amor radical en una situación radical que es el de estar presos y sin esperanza alguna, ¿no? Y castigados, están en el infierno y en el círculo más gacho de todo el infierno, ¿no? Y han cometido el peor, en este caso, de los pecados. Y por amor, Ugolino también tiene que decir. Entonces, lo terrible es que en la decisión de Ugolino también está todo lo que le queda en esa prisión. Son sus hijos y el amor por sus hijos. Y además, qué buenos hijos, digo yo, ¿no? Son hijos que aman al padre en ese sentido, de realizar ese gesto. Es un tema fascinante, fascinante. Qué bueno que mencionaron esto de Cronos, hay que pensarlo un poquito más de mi parte, reflexionarlo. Muy interesante, gracias. Y es muy interesante, la verdad. Pues agradecemos infinitamente a nuestro conferencista, a usted, la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras para presentar esta conferencia, para lo cual me permito leer la constancia para él. La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras otorga la presente constancia al doctor Jorge Alan Flores por su valiosa participación como conferencista en el Encuentro Cultural Séptimo Bicentenario Luctuoso de Dante Alighieri, con su conferencia magistral Borges y Dante, llevada a cabo de manera virtual el martes 14 de septiembre a las 10 horas. Muchísimas gracias. Les invitamos a seguir pendientes de nuestra página para la siguiente participación a cargo de la maestra Yosuke Armendáriz y la doctora Constanza López Mazzotti con la mesa panel Encuentros dantescos en la literatura medieval, que en breve dará inicio. Muchas gracias de nuevo a usted, doctor, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Un gusto y el agradecido soy yo, Anaí, contigo, con Luis y con las y los organizadores. Gracias por todo. Hasta luego.